El Evangelio de Juan, o como tiene el título acá, La Pasión de Cristo. ¿Ya? El cuarto Evangelio fue escrito por el apóstol Juan, APP entre los años 70 y 90 después de Cristo. ¿Ya? Más o menos para tener la idea. Juan tenía, a ver, fue conocido por el sobrenombre, no, más que nada conocido por nosotros como el discípulo amado. Yo me acuerdo cuando estaba en la auxiliares, la Susana siempre nos decía, ¿y quién estaban con Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y dónde era? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces estamos claros que Juan era el discípulo amado. Cuando ustedes encuentren por ahí en algún texto que les digan, no, es que Jesús habló con el discípulo amado, estamos hablando de Juan, ¿ya? El discípulo. Juan estuvo en el círculo más íntimo de Jesús. Y este evangelio es muy peculiar porque a diferencia de otros, pastor, parece que es la primera diapositiva, no sé qué. Sí, porque estamos todavía en el inicio. Muy Ahí. bien, tú me avisas nomás. Es que el controlador está comiendo. Ya sabemos que todo esto está sacado del libro de la Fundación David Cook, ya Guía Práctica para el. Entonces estamos hablando acá, que Juan era conocido como el discípulo amado y estuvo en el círculo más íntimo de Jesús. Este evangelio es peculiar, ya que a diferencia de los otros tres, tiene una estructura y un contenido diferente en algunos aspectos. Aunque su propósito final es el mismo, ya sabemos que los evangelios cuentan la vida de Jesús, ya dar a conocer a Jesús como Salvador y declarar por fe, ya el Cristo. Esto Juan lo deja clarísimo en Juan 20:31. ¿Ya? Lo vamos a ver si alguien lo tiene. Me siento como que. Juan Mm. 20:31. Juan No 20. es necesario. Es que yo no lo. Sí, pero igual. Sí. Ya, el que lo encuentra lo lee. Mm. Acá está. ¿Ya? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengáis vida en su nombre. Amén. O sea, estamos claros. Entonces, el Evangelio de Juan, más que nada, está para eso. Fue escrito para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y para que tengamos vida en él. ¿Ya? Ahora, las peculiares, siguiente, Muy ahí, bien, muy bien. ¿ya? Ahí. Las peculiaridades de este Evangelio. El Evangelio de Juan es muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que cada uno iba específicamente a alguien. O sea, Mateo a los judíos, ya. Marcos a los gentiles romanos, a los gentiles romanos. Lucas, a los gentiles. muy bien. Mm. Ya, bien, la Carmen Gloria estudió. Ya, pero Juan, en él vemos con más profundidad la mente y el espíritu de Jesucristo. Juan está más que nada centrado a Cristo, pero a conocerlo más profundamente, a mostrar ese Cristo. O sea, no algo más por encimita, no para que lo entiendas tú, sino que a mostrar más que nada la esencia de Jesús, ¿ya? De Cristo. Nos ha explicado la naturaleza de Cristo en gran detalle. Él toca más puntos, es más detallista en cuanto a la vida de Cristo. Él ha registrado la enseñanza de Cristo que Cristo da de sí mismo. Y aquí les voy a pedir, Vicky, Juan 6:35, Carmen 8:12, Janet 10:11, la otra Janet 10:9, el hermano 15:1 y Silvana 14:6. Aquí están, ¿ah? Ahí están. Primero, la Vicky 6:35, la Carmen 8:12. ¿Ya, Vicky? Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Mm. Carmen. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Janet 10:11. Yo soy el buen pastor
su vida da por las ovejas. La otra, Janet, 19. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El hermano, 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Amén. Silvana, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ya. Juan Ay, qué bonito. muestra a ese Cristo, o sea, el Cristo que se describe a sí mismo y se describe como el yo soy en todo lo que vimos, en el pan de vida, en la luz del mundo, en el buen pastor, la puerta, la vida verdadera, el camino, la verdad y la vida. O sea, Cristo se está describiendo a él mismo y Juan ocupa las propias palabras de Cristo para eso. Dígame. Como que se está revelando a la necesidad de cada persona. Exactamente. Él se está mostrando, ¿ya? Si se dan cuenta, los demás evangelios son como más por encimita, ¿ya? En cambio, Juan te está mostrando ese Cristo. O sea, él llegó y él se describe de esta forma. Véanlo así. Véanlo como la luz del mundo, véanlo como el buen pastor, ¿ya? Véanlo como ustedes lo necesitan. Véanlo como una forma en que, o sea, él te está explicando quién es de una forma que tú lo puedas entender bien, ¿ya? Juan ha registrado las conversaciones más profundas de Jesús con sus discípulos, especialmente la larga conversación durante la última cena, que incluye desde el capítulo 14 al capítulo 17. O sea, todo ese tiempo que Jesús les dice quién soy, lo que voy a hacer, quién va a venir, todo lo que él habla cuando están sentados, la oración también que él hace después en Getsemaní, o sea, todo eso Juan lo detalla, pero así, más pasito a pasito, con más detalle, con... Miren, a ver, les voy a ser sincera, yo siempre veía Queremos que el, seas sincera, Dina, ¿sí? ya, No queremos que nos mientas. el Jesús de Nazaret de Franco Cepirel y realmente me aburre, siempre me aburrió. El pastor y ella, queremos que sea sincera, no queremos que nos mientan, Estoy escuchando al hermano. porque ella dijo, les voy a hacer eso. Y el pastor le dijo, Bueno, la cosa es que, es que la película de la vida de Jesús me aburre. Ah, ya. Ya, nunca me ha gustado, o sea, no sé si será que la hacen lenta, la hacen, nunca me ha gustado. Pero la forma en que Juan la cuenta es como reenamorarme de la vida de Jesús, poder entenderla más fácil. Y lo comprendí durante el estudio de esto y me tocó varias cositas que antes uno las leía pero no las sentía. Y no sé, a mí me gustó mucho porque por el hecho de cómo lo hace y el poder ver, como decíamos el otro día, la panorama completa con los otros evangelios. ¿Ya? Porque tanto que te dicen que esto, que aquí, que allá, que acullá, pero el hecho de poder centrarte en algo y decir sí, era así. O sea, no era tanto como a veces te lo describen o todo. Me gusta mucho cómo Juan describe a Jesús y cómo ocupa sus mismas palabras para poder describirlo y sentirlo de una forma distinta. ¿Ya? Esas conversaciones, ese tiempo dan como ganas de estar ahí, poder sentarte y hablar con él, que te esté hablando a ti directamente, ¿ya? También en el Evangelio de Juan aprendemos sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Porque no solamente, o sea, Jesús dijo ya, pero yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos. Entonces, ayer hablábamos de que nosotros podemos entender la Biblia, podemos entender el mensaje que nos llega a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el que no tiene el Espíritu no puede entender lo que está leyendo. Entonces, ¿se imaginan si Cristo se hubiese ido y no hubiéramos quedado con la Biblia? Hubiéramos quedado colgados, no hubiéramos entendido mucho. Pero la obra, o sea, el consolador que Cristo deja, nos permite seguir esas mismas enseñanzas, nos permite entender lo que Él nos está diciendo y nos permite comprender lo que Él hizo por nosotros. Porque el de afuera lo lee y no lo entiende. Pero nosotros podemos entender a través de los relatos, ya, lo grande que Cristo hizo por amor.
Dice, sabemos que sin el Espíritu de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5, estamos claros en eso. Juan nos muestra que la obra de Cristo solo puede continuar a través de la comisión del Espíritu Santo. ¿Ya? El que está con nosotros, el que nos ayuda, nos enseña, nos mantiene ahí también. Por tanto, cuando unimos los primeros evangelios con el de Juan, ¿ya? Obtenemos un cuadro completo de la vida y la obra de Jesús. Sin embargo, al estudiar este evangelio, encontramos el propósito de Juan para escribirlo, que ya lo leímos primero, ¿cierto? Juan 20:31. ¿Ya? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan no está escrito para nada más que eso, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que tengamos vida en su nombre. No tiene ningún otro propósito que ese. Ahora, ¿estamos claros entonces las peculiaridades y para qué fue escrito el libro de Juan? Ahora vamos a la estructura del libro de Juan y aquí vamos a trabajar todos juntos también. ¿Eh? Se nos picó. Ahí. Dice, Juan organizó su evangelio de forma distinta a la de los otros tres. Esta forma de organizar el contenido y los eventos transmite un mensaje que nos puede ayudar a entender mejor quién era Jesús y a entender cómo comunicar a otros su mensaje de salvación. Y vamos a comenzar con Biblia en mano, vamos a ver la estructura del libro completo. ¿Ya? Y aquí van a tener que empezar a ver, a mirar. No es necesario, o sea, que hayamos leído el libro entero, pero que tengamos nociones del libro de Juan, nociones de la vida de Jesús, para poder comprender esto. Así que los que están en la casa, Biblia en mano, libro de Juan, 1. Ahí lo vamos a leer en griego. En el principio, logos. Sí, yo le pregunté una cosa al pastor ayer y no encontró nada mejor que mandarme una Biblia en griego. Me dijo, no sé, léalo. Pero, gracias. Así que va a tomar el curso de griego que voy a dictar. Por lo menos para saber lo que dice. Ya, con la que sigue, pastor, vamos a empezar a trabajar en esto. Uy, a ver si lo doy vuelta de acá. No, sí. Ahí. Vamos a comenzar por aquí. El prólogo. Estamos hablando de Juan 1, del 1 al 18. Del 1 al 5, ¿de qué habla? ¿Ya? Alguien que Fuerte, lo lea. Vicky. No, pero que lo lean mejor primero. Espérate un poquito, Víctor. Léanlo, a ver. Alguien que lo lea en voz alta. Bien. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y sin su vida trajo, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Ya? Me gusta esa versión. ¿La Reina Valera qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ya? Entonces, del 1 al 5, ¿de qué nos habla Juan? Desde el principio, desde la eternidad con la palabra. De él, Ya, pero ¿de ¿cierto? quién está hablando? ¿De quién específicamente? Ya, ¿y cómo lo nombra? Porque no le dice Jesús. El verbo en la Reina Valera y la palabra en otro. ¿En griego era? La palabra. La palabra, Palabra, logos. sí. Esa era mi duda. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, ¿el primero qué sería? ¿Qué tenemos que poner ahí? En el principio. No. ¿De quién habla? El libro completo de Juan habla de Jesucristo.
Pero ¿cómo lo llama Juan? Como lo, El verbo. El verbo. verbo. ¿Cómo lo describe Juan? o la palabra. El verbo o la palabra, depende de la versión que tengas. Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y la NTV dice la palabra y la palabra era con Dios y era, ¿ya? Entonces, el número 1 vendría siendo el verbo o la palabra. Y después, ¿con qué sigue en su prólogo? O sea, en el comienzo. ¿Nos habla de quién? Del testimonio de quién. De Juan el Bautista. Ya. Vamos, no podemos leer el libro completo, pero ¿algo saben de Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Era un profeta que anunciaba la venida del Mesías. Ya, esa era su misión. Bautizaba. Bautizaba. ¿Ya? La primera parte dice Juan, claramente dice, ay, se me perdió aquí. Ay, si yo lo tenía. Dice, el 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Este es el 15. Ese era Juan, el que anunciaba, el que preparaba el camino para este Jesús, para este Cristo. Entonces, Juan, quien escribe el libro, el discípulo amado, nos está contando, o sea, voy a hablar del verbo y les voy a hablar también, o sea, quién preparó el camino para este Cristo. A ver, ¿qué era Juan el Bautista de Jesús? Primo, Maricruz ¿Sí? era primo, pero ¿sabe qué? Ahí no sé si hay una pequeña confusión o yo la entiendo mal. No ¿Ya? sé, porque este Juan que se está hablando aquí era el que estaba predicando antes que viniera Jesús, pero el que escribió el libro Juan era el otro Juan, po, el que escribió Primera, Segunda y el Apocalipsis. ¿Tengo Por eso, entendido yo? ¿O estoy equivocado? Bien. no, está súper bien. Por eso les digo, Juan, el autor del libro, es el discípulo amado, el que estuvo con Jesús. Y él cuenta la historia de Juan el Bautista, del primo de Jesús, que preparó el camino para que Cristo comenzara su ministerio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese es el prólogo, el comienzo del libro de Juan. Estamos todos claros, vamos a ver, vamos a conversar de Cristo. Juan nos va a contar la historia de Cristo y nos va a contar también quién comenzó el camino, que fue Juan, y él les limpió, o sea, él le preparó el camino para que Cristo se revelara a los demás, ¿cierto? Vamos con la otra. Y aquí vamos a seguimos en el capítulo 1, ¿ya? Pero aquí Cristo comienza, o sea, aquí Jesús comienza el ministerio de Jesucristo para el mundo. Aquí es lo que decía Carmen, Él se comienza a revelar, Él comienza a decir quién soy, ¿ya? Se empieza a mostrar a las demás personas. Y Juan nos muestra Juan, el autor nos está mostrando eso. Primero, del capítulo 1, del versículo 19 al 34, nos muestra el testimonio de Juan el Bautista. Cuando a él lo toman detenido y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y Juan dice, no. ¿Ya? ¿Eres tú, no sé, Isaías? No, algo así. Elías. ¿Y qué dice Juan? No. Juan el Bautista dice no. Entonces, ¿qué más dice? ¿Eres tú el profeta que estamos esperando? ¿Qué dice Juan el Bautista? No. Entonces dice, ¿quién eres? Y Juan contesta, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Qué hermoso. O sea, el testimonio, lo primero que es el testimonio de Juan el Bautista. Yo no soy, pero el que viene detrás de mí, ese es. Ese es. ¿Ya? Nos deja el camino clarito. Después del versículo 35 al 51, nos narra el llamamiento de los discípulos. O sea, esa cosa rica de que, oye, ¿qué, qué tenían ellos? Bueno, la mayoría, ¿qué es lo que eran? ¿Su profesión? Pescadores. ¿Y qué le dice Jesús? Yo te haré pescadores de hombres. ¿Ya? Sígueme. Oye, a ti te hablo. ¿Ya? Sígueme. Te buscó en el trabajo.
¿Cómo llegó Cristo a tu vida? ¿Lo buscaste tú por todos lados? ¿O en un momento Él te dijo, yo te amo, sígueme? ¿Ya? Después de eso, Jesús ya llamó, ¿ya? Parece que nos adelantamos. Las bodas de Sí, Cana y después Nicodemo. sí, nos adelantamos. No, o sea, yo no Nos tengo. faltó ese, el ministerio de Jesucristo. Nos fuimos muy adelante. Bueno, pero después de eso podemos Yo ver. siempre he dicho que tú eres adelantada, hermano. No, usted está adelantado. No, no, yo no moví nada, no, Yo no, tampoco he tocado eso. Bueno, pero vamos a ver pero tranquila, no. del capítulo 2, 1 al 2, 11. Uno, ahí se está adelantado. Ah, no me diga, está adelantado. Dice, ¿de qué habla? De las bodas de Caná, ¿cierto? ¿Y qué pasó en las bodas de Caná? No, yo no me meto en problemas, hermano. No me preguntes. Comimos todo lo posible. No, déjelo ahí nomás y ya vamos Ahí terminando. está, ahí está, ahí está. Ya. ¿Qué pasa entonces en las bodas de Caná, cierto? Ya ustedes dijeron las bodas de Caná. Pero hay algo específico que pasa ahí. ¿Ya? El milagro del vino. El milagro del vino. Muy bien, Silvia. Muy bien, Silvana. Jesús No, convierte no, el agua en Entiendo un vino. poquito, pues. Muy bien. ¿Ya? Se me perdió decir. Ya. Escuchen bien. El versículo 11 dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Por algo se nombra la boda de Caná. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que él reveló quién soy. O sea, la gloria de Cristo en todo su esplendor cuando vimos que él convirtió el agua en vino. ¡Oh, un milagro! Pero eso hizo que sus discípulos dijeran, sí, estamos bien. ¿Ya? Maricruz, ¿Sí? una, una acotación, si tú te recuerdas bien ahí, él todavía le reclama a su mamá cuando le dice, se acabó el vino. Él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, como que él todavía no quería hacer milagros. Yo lo entendí así. Exactamente. Él no quería aún mostrarse. ¿Ya? Pero el momento llegó y él se reveló. Y él se mostró. Esa es la importancia, o sea, de las bodas de Caná cuando uno dice, ah, pero ¿qué? Jesús convirtió el agua en vino. Pero nos quedamos con el que convirtió el agua en vino. ¿Pero qué significa eso? O sea, me muestro. Es lo primero que hice para que vean quién soy. ¿Ya? Ahora sí, pastor. Ahora sí seguimos. Ya, ¿Ya? ahí sí. Seguimos entonces. Del versículo 12 del 2, seguimos en el 2, al 3:36. La primera visita a Jerusalén y Judea. ¿Qué pasa aquí? Recuerden, ya se mostró en las bodas. En esto se está mostrando, él está revelando quién es él al mundo. Y ahí viene algo muy especial. ¿Alguien se acuerda de cuando Cristo se enoja y limpia el templo? Sí, ¿cierto? Cuando él se molesta y él dice, o sea, ¿qué están haciendo en la casa de mi padre? Bueno, no ocupó las mismas palabras, pero ¿ya? Él se molesta por lo que están haciendo en el templo. Y también está ahí el relato cuando habla con Nicodemo, cuando le muestra a Nicodemo, cuando le enseña a Nicodemo. O sea, Nicodemo, digamos, un fariseo que sabe de ley, pero no entiende lo que es nacer de nuevo. Y ahí él le deja claro, yo no vengo a lo terrenal, yo vengo a lo espiritual. Y también deja una parte clara, o sea, si no me entienden en lo terrenal, ¿cómo me van a entender en lo espiritual? Porque tienen que estar dispuestos también. Nicodemo quería, pero no entendía, porque estaba tan cegado por la ley que no conocía el espíritu. Y Cristo le enseña, ¿ya? Tienes que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo, ¿ya? De otra forma. No te vas a volver a meter al vientre de tu madre como él pensaba. Entonces él se sigue revelando, te sigue diciendo, o sea, se molesta por lo que están haciendo en el templo, vean, o sea, esto no está bien. Y más aún le explica a Nicodemo, esto no es terrenal, lo que yo vengo a hacer no es terrenal, es espiritual. ¿Ya? Después del... Perdón, yo quiero ¿Sí? hacer una pequeña acotación sobre ese relato.
en los evangelios sinópticos la limpieza del templo está al final. En Juan aparece al comienzo. Algunos dicen que hubo una al comienzo y otra al final, ¿ya? Pero pareciera ser que es una sola, ¿ya? Lo que pasa es que en los sinópticos él limpia el templo. Cuando él entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? En el proceso de que él, digamos, va a Jerusalén y, ¿no es cierto?, comienza su semana la semana de la Pasión, ¿no? El día lunes más o menos. Exactamente, en ese periodo él hace, y acá en Juan aparece, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2, o sea, al comienzo del ministerio, ¿ya? Eh, esa es una particularidad también respecto de, como Carmen Gloria nos mencionaba, las peculiaridades del Evangelio de Juan. Carmen Gloria, yo. Perdón, Maricruz, nos, ¿cómo se llama? También es una de las peculiaridades. Les doy ese antecedente porque cuando uno le lee los evangelios, insisto, está al final, el evangelio sinóptico, pero aquí aparece al comienzo. No hay una respuesta definitiva de por qué uno lo coloca al comienzo y otro lo coloca al final, cuál lo coloca al comienzo. ¿Ya? Pero es un pequeño detalle, Maricruz, que Sí, quería mencionar. yo lo miraba hoy día y era, o sea, como Juan estructuró su libro, dándonos una cosa clara, o sea, primero se revela al mundo, después se revela, o sea, después tiene un parte de ministerio solamente con sus discípulos y después viene con su sufrimiento. O sea, Juan lo estructura de esa forma y yo creo que eso es lo que hace que vaya cambiando El orden. algunas cosas de posición, Ujú. ¿ya? Seguimos. La misión en Samaria, capítulo 4 del 1 al 42. Y ahí estamos todos claros de qué habla Jesús. ¿Cierto? La mujer samaritana. O sea, se revela a todos. A todos. Y ahí se revela más claramente, dice, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Comparación en otras partes que no lo dice tan así, Tan explícitamente. Exactamente. ¿Y lo hace con quién? No lo hace con un judío, no lo hace con una persona que conoce la ley, lo hace con un samaritano, con alguien que está en Con contra. una samaritana. Pero es que primero un samaritano, o sea, samaritano, que está peleado con los judíos, o sea, que no se habla. Y segundo, con una mujer, que era una cosa mirada como inferior, ¿ya? O sea, rompe todos los esquemas. Para nada. ¿Por qué? Porque él viene a romper esquemas, él viene a romper lo que nos hacía cuadrado y todo, entonces él te enseña otra cosa. Y ahí lo está poniendo claramente, ¿ya? Por eso digo, o sea, se está revelando al mundo, como decía Victoria, se está revelando, se está mostrando, está diciendo, este soy yo. Y a esto he venido. Está ¿Ya? rompiendo estructuras también. Completamente. Él está quebrando esquemas, rompiendo estructuras, o sea, te está haciendo pensar, ¿ya? Como yo decía el domingo, hay que pensar que hoy día, 2021, entre 2024, en los países musulmanes, la mujer, por ejemplo, para poder trabajar, tiene que pedirle permiso a su marido. Tiene que andar, ¿no es cierto?, cubierta con el rostro. Él no puede, hay cosas que no puede hacer, por ejemplo, manejar y ese tipo de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hace Jesús, lo que tú estás diciendo, es extraordinario. O sea, porque coloca a la mujer en el contexto sociocultural, la coloca En otro nivel. en otra posición. Exactamente. Claro, sí. La ve, Exacto. la ve. Eso es lo grandioso porque antes no figuraba, pues, no era un personaje importante. Gracias. Era como a veces decíamos, era un cero a la izquierda, o sea, no contaba. Pero es que es verdad. Pero es que piensa esto, cuando la mujer se quedaba viuda y no tenía hijos varones, la mujer no contaba, se podía morir de hambre, porque no tenía quien la protegiera. Entonces, ¿qué hace Jesús? La pone al otro lado. Oye, tú estás aquí, como tú dices, la ve. La ve, La ve te está diciendo, oye, ella es importante. ¿Ya? con toda su vida de la mirada. Claro, y la ocupó también para hacer la obra, o sea, la usó para.
que fuera a compartir con otros. ¿Ya? Sí. Estamos claros ahí. Pero ¿saben qué? Los milagros y enseñanzas siguen, porque del capítulo 4:43 al 6:71, esto sigue. Y sigue con un montón de cosas más. Nos sigue enseñando, nos sigue. Dice, sana a la hija de un funcionario. ¿Dónde está? En el 43. 43. 4:43, ahí vamos. ¿Ya? 4:43 dice, Jesús sana al hijo de un funcionario, o la hija, perdón, le puse yo. Al hijo ¿Al de hijo? un noble. Sí, pues yo le puse hija, pues yo me equivoqué. ¿Ya? Al hijo de un noble, o sea, va también con aquellos que no necesitaban. ¿Ya? Que supuestamente no, el que tiene más no tiene por qué necesitar, pero él va y él no pone peros. Él va donde lo necesiten y él está ahí. Dice, acá. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Jerusalén a Galilea, fue a verlo y le rogó que le dijera que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? ¿Y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. O sea, La tampoco. actitud responde sí a la actitud de este hombre, ¿no? Primero, primero le ruega y después insiste, digamos, se coloca bajo la autoridad de Jesús, siendo él un hombre de influencia, claro, un hombre de autoridad. Entonces Jesús responde a eso también, Claro. responde a la humildad, digamos, a la fe y a la humildad de este hombre. Y ahora piensa en esto, o sea, no necesita ir a verlo ni estar ahí con él. Él lo hace. Allá donde está tu hijo, él va a vivir. La confianza de creer. Dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Con fe, Mm. con fe. Qué maravilloso, Maricruz, porque me imagino que había mucha gente alrededor. Entonces, pero el Señor nuevamente se conectó con la necesidad de aquella persona, habiendo muchos, que de pronto uno puede pensar que hay tantos que uno, pero Dios Dios está conecta ahí en fe. al que le necesita. Eso me gusta. Dice que sanó a un hombre cojo, que más hizo, ¿ya? ¿Qué más? Alimentó a 5.000, o sea, sus milagros, sus enseñanzas, porque cada cosa que él hacía nos dejaba una enseñanza, nos dejaba algo claro, ¿ya? Por eso le digo que Juan va cada vez hilando fino, va mostrando cómo reacciona Jesús, va netamente a lo que él hace en cada circunstancia donde se encontraba. Seguimos, del 7:1 al 53. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Esto es ¿Ya? otra peculiaridad del Evangelio de Juan, porque aquí Juan hace mención, por lo menos, Maricruz, de 2 o 3 veces en que él participa en fiestas en Jerusalén. Para que ustedes sepan, el Evangelio de Juan está centrado geográficamente en Jerusalén y no en el norte de Palestina, no en Galilea. A diferencia de los sinópticos están situados arriba, Galilea, eh, Jerusalén está aquí abajo al sur. Entonces, los sinópticos se centran acá en el ministerio. Y según los sinópticos, el ministerio de Jesús duró 2 años y medio. Pero si agregamos las fiestas en que participó Jesús, que aparecen en el Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús duraría 3 años. Digamos, los cronistas no sabemos por qué Juan se dedicó acá, abajo, ¿no? En la capital. ¿No? Y por eso ustedes ven tempranamente que comienza el Evangelio de Juan y los escribas y los fariseos, los líderes judíos, comienzan inmediatamente a atacarlo.
En los evangelios sinópticos no pasa eso, porque su primera, aparece, digamos, el ministerio, la primera etapa del ministerio, donde Jesús es seguido por mucha gente. Y entonces no aparecen tan rápido la oposición de los escribas y fariseos. Pero en el Evangelio de Juan, como está centrado en el sur, en Jerusalén, entonces aparece esta oposición rápidamente. Entonces está clara, quiero dejar en claro que el Evangelio de Juan entonces nos muestra lo que estaba leyendo recién Maricruz, de que Jesús participa por lo menos en unas 2 o 3 fiestas, ¿no? Religiosas en Jerusalén. ¿Estamos? Y esta es una de las que tú leías ahí lo que se Sí, menciona. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero si seguimos en el 8:1 al 59, nos habla de la revelación de Jesús, porque nos habla que dice que Él es la luz del mundo, ¿ya? Él ya se empieza a mostrar, o sea, este soy yo, netamente, ¿ya? Ahora, nos habla de una mujer sorprendida en adulterio, la forma, ¿ya? Cómo él reacciona, la forma, o sea, ¿qué tienen que hacer? No juzgó, o sea, Dios no nos viene a juzgar, eso le está diciendo, yo no los vengo a juzgar, no vengo a ser el regidor firme, vengo a que ustedes vean más allá de esto. Se muestra como la luz del mundo, ¿ya? Se muestra de una manera distinta, pero se está mostrando, insisto, o sea, esto es él con el ministerio hacia el mundo mostrándose quién es, ¿ya? Después viene un ciego de nacimiento de Sanaú, ¿se acuerdan ustedes cuántos problemas tuvo Jesús? Y el ciego. Y el ciego, por lo que él había hecho, como decía Carmen, él vino a romper esquemas. Vino a romper lo que la gente estaba acostumbrada. No, es que el día, ¿cómo se llama? Sábado, el Ay, día de reposo. eso. El día de reposo no se hace nada. O sea, pero ¿cómo te pueden condenar porque tú hiciste algo bueno? ¿Ya? O sea, tanto te cegaba la ley que tú no tenías que hacer nada. Yo me acuerdo que tenía una compañera que era, no sé, atentista, Adventista. que ni siquiera cocinaban, no se bañaban. Yo decía, ay, Dios mío, Báñate, por favor. por favor. Y cocinaba y dejaba todo listo para el otro día no hacer nada. Y ella venía a trabajar. No, no decía nada, o sea, ni siquiera podías hacer algo bueno. Perdón, para los judíos, el sábado comienza a vivirse el viernes cuando empieza a declinar el día, empieza a oscurecer, ahí empieza a celebrarse el sábado, así que tu amiga no está tan mal, digamos, de un punto de vista judío. Ya los judíos celebran el sábado y lo celebran hasta el otro día del domingo, ¿no es cierto?, cuando empieza a amanecer. Entonces el No sábado, tienes nada que hacer. claro, entonces en el caso de los adventistas, como ellos, ¿no es cierto?, son los más, digamos, más puristas, los más, ¿no es cierto?, fieles, lo hacen así. Ya también celebran el sábado, empiezan a celebrar el sábado, el viernes en la tarde y terminan el sábado en la mañana. Ya, eso, digamos, los judíos lo celebraban de esta manera. Si ustedes ven lo que hemos visto hasta el momento, Jesús ha roto esquemas, ha cambiado el lugar de la mujer, como decía Carmen, la ve, ¿ya? Ocupa momentos en que supuestamente los judíos no deberían hacer nada para él hacer y hacer cosas buenas y mostrar que él venía a cambiar, ¿cierto? El siguiente, el capítulo 10, del 1 al 42. Ahí, pastor, Ah, estamos todavía. ¿de qué se trata esto? Sí. ¿De qué se trata eso? Aquí los dejo a ustedes. ¿Cómo? Jesús. Fíjese que aquí en el capítulo 10, la segunda parte del capítulo 10, aparece otra fiesta, la fiesta de la dedicación. ¿Se fija? Exactamente. ¿Ya? Estamos hablando de quién entonces ahí en el capítulo 10 del 1 al 42. ¿Cómo se presenta Jesús? El buen pastor. Como el buen pastor. Yo debo reconocer que yo me declaro oveja ver. Me encantan las ovejas, si no se han dado cuenta. ¿Ya? Pero hoy día mientras volví a leer, volví a repasar y estaba dándole los últimos toques, de repente leo esta parte del versículo 11 que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por sus ovejas. Y no me había quebrado, no me había quebrado
Esto porque no sé, lo encontré tan fuerte de que el pastor es capaz de dar, o sea, cuánto dio Jesús por nosotros y realmente me llegó fuerte. Y yo le agradecía al Señor, le agradecía porque el texto lo he leído miles de veces, me lo sé de memoria, pero hoy día tenía un significado especial y lo encontré maravilloso, maravilloso. ¿Ya? Entonces, vemos eso, o sea, Él se demuestra como eso, como el pastor que te cuida, te protege y que da, o sea, es capaz de dar su vida por ti. ¿Ya? Esa es la figura que ahora te está mostrando. Ese soy yo, dice Jesús. A ese punto. O sea, si no lo entendiste con todo lo demás que he hecho, trata de entenderlo con esto. Y seguimos. Sí, no, yo quiero Ya, volvemos detenerme ahí no lo dije en antes, pero bueno, en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy, 7, ¿ya? Que ahí lo vimos al principio, que son Maricruz hermosos. está mencionando. Eh, Cuando Jesús dice yo soy, ya está usando una expresión ego y mí, yo soy, y esa expresión, hermanas, tiene un sentido de enfático. En el griego, el uso del pronombre es enfático. O sea, yo soy y no otro. ¿Se entiende la idea? Yo soy. Y aquí Jesús está usando una figura, una metáfora que se usa en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque David le dice a Dios, ¿no? Jehová es mi pastor. Entonces Jesús está usando la figura que para los judíos era una figura, ¿no es cierto?, muy clara de Dios como pastor, porque Dios les había guiado en el desierto, Dios les había cuidado, Dios es el pastor. Bueno, entonces cuando Jesús dice aquí, yo soy, y no dice cualquier pastor, ¿no? Dice el buen pastor. ¿Y por qué es importante el adjetivo bueno, ¿no? Porque nuevamente Jesús se está equiparando a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le dijeron, tú eres el maestro bueno? Y él dijo, no, yo no. ¿Se acuerdan en los evangelios? En los sinópticos dicen, no, no hay ninguno bueno, solo Dios. Bueno, aquí está diciendo, yo soy el buen pastor. Entonces, con eso Jesús se está colocando, ¿no es cierto?, en el mismo nivel de Dios. Eso es lo que a veces los testigos de Jehová no entienden, porque no han aprendido a leer el texto de Juan, porque para nosotros, por eso nosotros decimos que Jesús es Dios. ¿Me entiendes? No solamente por Juan 1:1, sino porque todo Juan, Nos de hecho, muestra él que Él dice, es. yo y el Padre uno somos, dice Sí. ya en algún momento que yo soy igual que el Padre, digamos. El Juan capítulo 14, ¿no? Si me ha visto a mí, le dice, ¿no es cierto? Muéstranos al Padre. Bueno, si me has visto a mí, has visto al Padre. Exacto. Tanto tiempo que estoy con usted y todavía no te das cuenta, le dice a su discípulo. Entonces, no sé si queda claro esto del yo soy, ¿no? El yo soy tiene raíz en ese, ¿no es cierto? Ese ego y mí tiene raíz también en Éxodo 3:14, La ¿no es zarza. cierto? Yo soy el que soy, ¿no? El Yahvé, Yahvé, ¿no es cierto? La expresión, ¿no es cierto?, del verbo hebreo, ¿no? Ya, 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 ese es el verbo hebreo, ya, ¿no? Con que se construye el nombre de Dios, Yahvé, ¿no? Está aquí presente también. Yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso mismo. Amén. Y si vemos el capítulo 11, del versículo 1 al 57, nos damos cuenta que Jesús tenía, bueno, poder sobre la muerte, La estamos autoridad, claros, claro, la autoridad, pero también nos deja otra cosa clara, que Él cuando se hizo hombre, también sentía como hombre, muy bien. porque Él lloró, Él sintió pena por su amigo. Hay muchos que dicen, no, pero es que él era Dios, Él no sentía como nosotros. Jesús si se golpeaba un dedo le dolía, o sea, lo tenemos claro, pero Él también sentía el dolor, y el dolor era ese, era su amigo, era Lázaro. Y cuando murió, a Él le dio pena, y lloró. Jesús lloró. Juan 11:35, el texto más escrito de la Biblia. ¿Ya? Pero eso, o sea, tanto tenía la autoridad sobre la muerte, como también sentía como ser humano. ¿Ya?
No era una cosa apartada. Él no te puede decir, no, si el dolor va a pasar, porque él también lo sintió. O sea, uno dice, no, pero es que el hijo de Dios, pues, o sea, él no sentía dolor. Imagínense, si lloró porque se le murió un amigo, ¿cuánto sentiría cuando sufrió también por nosotros? ¿Ya? Vamos en honor al tiempo. La única vez que lloré. No, 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 hermana. hay otra, pero no. En Getsemaní. Sí, Bueno, ahí también habla sobre todo también de la resurrección. sí, El capítulo 11. Sí, sí, sí. como dijo el pastor, o sea, la autoridad que tenía sobre la muerte. ¿Ya? Las dos cosas juntas. O sea, él se está mostrando, sigo, o sea, tengo autoridad sobre la muerte. Ese es el poder, pero también siento como hombre. O sea, nos muestra dos cosas. La más fuerte, como hijo de Dios, ¿ya? O sea, autoridad. Lázaro, ven fuera, o sea, lo puedo levantar. Exactamente. Nadie puede ser el Nadie. Y él dice en el 24, 25, yo soy la resurrección Y y la la vida. vida. Eso es hermoso. Y se faltaba en el principio, porque leímos 6 nomás de lo que soy. Faltaba Sí, esto. yo soy, sí, ahí nos faltaba ese. Y ahí está lo cierto. Ya, y en el capítulo 12 del 1 al 50 dice Jesús en Betania y en Jerusalén. Y ahí hay una cosa muy hermosa que está cuando es ungido en Betania, Mm. ¿ya? Cuando él, o sea, cuando esta mujer lo reconoce y gasta el frasco de perfume más caro que tenía para ungirle. Ay, es que la escena es preciosa. Disculpa, ¿Sí? no me refiero no me voy a referir a algo así, pero quizás eh, como que lo hacemos muy rápido, ¿me entiendes? Que hubiera mucho más que irlo desglosando, quizás lo vamos a ir viendo en otras clases igual. No, 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 porque esto es un panorama al libro de Juan completo, no a la no, vida no, de bueno, Jesús no va. Sí. directamente. El próximo año podríamos O estudiar sea, capítulo por capítulo. sería Y no nos espectacular. demoraríamos un año. Y ahí, sí, Nos demoraríamos. Un año. un año, pues es mucho lo que hay que ver. O sea, porque aquí tiene cada parte y cada. Por eso les digo, o sea, esto es el panorama del libro de Juan completo, porque si nos vamos punto por punto Ya. Que toca Juan, en el relato, hoy es precioso, por eso le digo, yo me enamoré, me reenamoré de la vida de Jesús a través del libro de Juan. Y uno lo lee y va descubriendo cosas nuevas. Exactamente, y vas descubriendo más y vas descubriendo más. Ya, entonces les decía yo que nos quedamos con eso, o sea, Sí. nos quedamos con esa unción, con esa unción, perdón, y lo que pasó en Jerusalén cuando ya estamos terminando lo que Juan describe como la revelación al mundo de quién es Cristo. Y después viene, del capítulo 13 al 17, viene netamente cuando él comparte con sus discípulos. Esto no ¿Ya? está en los otros evangelios. No, Esto es exclusivo de Juan. ¿Ya? Desde el 13 al 17 es una reunión íntima que Jesús tiene con los suyos. Y bueno, y aquí lo que tú decías, aparece el Espíritu Santo, el amor, ¿no es cierto?, etcétera. Son varios, estos capítulos, por ejemplo, el capítulo 17 donde ora por ellos, pero la Jesús la vida verdadera, ¿no? Digamos esto, y aquí habla del Espíritu Santo, ¿no? Les habla del Espíritu Santo. les dice, no los voy a dejar solos. Yo la verdad es que no sé si ellos entendían algo de lo que Jesús les estaba diciendo, ¿ah? Seriamente, porque la verdad es que este es como para leerlo, como dice mi hermana Janet, es como para detenerse, solamente estos capítulos. Pero claro, no tiene el objetivo de este curso, pero esto es súper importante, hermano. Estos 4 capítulos de Juan, ¿no es cierto?, nos hablan del corazón de Jesús, ¿no? Y del corazón de su ministerio, ¿no? Del legado de Jesús para sus discípulos. Mariquita. Ya, ahora sí cambiamos de diapositiva. Cambiamos. Ya, Ahí está. ya. ¿Y con qué comienza Jesús el ministerio con sus discípulos? Del capítulo 13, del 1 al 17. Y yo lo tomo como una lección de humildad. Por supuesto. Yo lo tomo así, como una lección. Jesús les da a sus discípulos lo primero, una lección de humildad. ¿Qué es lo primero que hace? Fuerte, Vicky. Lava los pies de sus discípulos.
el lavado de pies. Esto lo hacía un esclavo. ¿Ya? Cuando Piénselo entraban así. a la casa y había un esclavo, el esclavo lavaba los pies. Así que imagínense lo que eso significa. No, esto es súper potente, súper potente. Imagínense. O sea, más humilde, No se puede. no sé. Pedro le dice, Claro, por eso. ¿cómo tú me vas a lavar? Mm. Exacto. O sea, ellos lo reconocen. Acuérdense que Judas, Jesús lavó los pies a Judas. ¿Usted le lavaría los pies a ese hermano, a esa hermana? Complicado, complicado. No lo hago, dice la Carmen. Interesante. Oye, Maricruz, y ¿Sí? acuérdate que en ese tiempo usaban chalitas, así que los pies, ¿cómo andarían con tierra? Sucio, sucio. Y Pedro se niega y le dice, no, No no, yo usaban voy a talquito, mezclarme con digamos. Claro. Ya, sigamos. Ya. Sigamos en honor al tiempo. Después dice, Jesús anuncia la negación. Y a mí yo no sé, yo siento que Jesús aquí tiene que haber sentido dolor de saber que el que lo iba ahí, ¿ya? Ahí estaba, estamos con el capítulo 13 del 18 al 30, ¿ya? Ahora, siguiendo en el mismo, o sea, viene el discurso en el aposento alto, o sea, todo ese tiempo, toda esa parte que Jesús compartió en rico, o sea, encerradito, en intimidad con sus discípulos, les mostró su corazón, les mostró, como dice el pastor, o sea, qué quería de ellos, cuál iba a ser el legado que iba a dejar. O sea, si no lo entendieron, No lo entendieron. y yo creo que, como dice el pastor, que no lo No entendieron. lo entendieron. Lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo, hermano. Ahí recién vinieron a entender todo aquello hermoso que Cristo había hecho por ellos. O sea, imagínense, en el 13 dice que él predice su traición, ¿ya? Él les dice, Pedro, Pedro, o sea, me vas a negar, más que Pedro decía que no, que no, que no, me vas a negar, o sea, un montón de cosas que Cristo decía, esto va a pasar, y decían, no, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, esa cosita rica está en estos versículos. Y termina esa parte en el versículo, en el capítulo 17, cuando él ora. Esa oración en Getsemaní, cuando Pide por ellos, pide por ellos y por es, ellas y por nosotros. veas eso, por los que han de venir. O sea, ya en ese tiempo Cristo estaba pensando en nosotros. O sea, piensa, en ese tiempo Jesús estaba orando por ti, porque él sabía que en algún momento nosotros íbamos a estar también ahí y tratando de entender y tratando de comprender lo que él nos quiso dejar y que íbamos a pasar también las penurias que muchos pasan. Pero yo quiero detenerme quiero brevemente Sí. de hacerles ver que Jesús necesitó tener tiempo con los discípulos, a solas. A veces nosotros ah, queremos hacer residir nuestra fe y nuestra relación con el Señor en base a lo público, en base a estar en el culto, que estemos todos. Y la verdad, hermanas, hermanos, es que muchas veces el Señor quiere tratarnos de manera personal, ¿no? Entonces tenemos que aprender también que el Señor en algunos momentos va a solicitar de nosotros. Yo cada cierto tiempo, ustedes saben, invito al liderazgo a algunas personas a un retiro. Eso es muy importante porque en un retiro como este que Jesús hizo con los discípulos, el Señor está hablando de manera muy especial. Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? Que no todo lo que nosotros aprendemos tiene que ser público, ¿no? Hay momentos en que necesitamos retirarnos, ¿no? Y estar a solas con el Señor. Y aquí Jesús está revelando, vuelvo a insistir, su corazón, ¿no? Lo que finalmente iba a ser, ¿cómo se llama? Lo que ellos iban a compartir con otros. Eh, yo en base a estos capítulos 14 al 16, yo digo que no se entiende o sea, si alguien quiere vivir la iglesia, si alguien quiere, eh, digo bien, si alguien quiere vivir la iglesia hoy día en el siglo XXI sin la presencia del Espíritu Santo, va a sonar como tarro, va a sonar como tarro. No se puede entender la obra del Señor hoy día sin la presencia del Espíritu Santo. Eh, y el crecimiento en la vida del creyente no se entiende sin la obra del Espíritu Santo. Ya, aquí hay dos cosas. El capítulo 15, por ejemplo, habla de Jesús como la vid, pero también les dice a ustedes les van a conocer por el amor que tienen unos con otros. Entonces, si
esa experiencia no se vive en la comunidad, en la iglesia, no, la iglesia definitivamente está haciendo cualquier cosa menos lo que el Señor quiere que haga, ¿no? Y si la iglesia se da el lujo, porque sería un lujo, y lamentablemente, hermano, lo hemos hecho, hemos dejado fuera el Espíritu Santo, lo hemos dejado fuera. Si nosotros nos damos ese lujo, bueno, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué creen ustedes que va a hacer el Señor? ¿El Señor se va a retirar? Se retira, no nos va a dejar solos, ¿no? Y en muchos casos en la historia de la iglesia ha pasado eso. Hemos construido, ¿no es cierto?, una iglesia a nuestra medida, ¿ya? Nos hemos hecho señor de la iglesia. Nosotros mandamos la iglesia. Nosotros decimos cómo se hace la iglesia. Y eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros debemos vivir la iglesia como el Señor quiere que la iglesia sea vivida. Entonces, yo digamos, les hago una detención ahí para que pensemos, ¿no es cierto?, en la manera en que nosotros abordemos, ¿no es cierto?, nuestra vida de iglesia. Es súper importante que aprendamos a vivir bajo la tutela, bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso quería aportar. Y la última parte del libro de Juan, que está entre el capítulo 18 y el 21, ¿ya? Que está ahí abajo, es el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Y Juan lo describe en 6 puntos. Primero, la negación de Jesús, o sea, la traición y el arresto, ¿ya? Segundo, Jesús en el juicio ante los judíos, ¿ya? Cómo lo trataron, cómo no le creyeron, todo lo demás. El punto 3, del 18, 28 al 19, 16, ¿qué falta ahí? 18. Sí, primero fue la negación, el arresto, después el juicio ante los judíos, pero los judíos no se mandaban solos en ese tiempo. Ante Pilato, ante Pilato. Exactamente. Falta el juicio ante Pilato, donde el pueblo lo vuelve a traicionar, porque el pueblo judío, ¿qué quiere? ¿A quién sueltan? A Barrabás. O sea, le vuelven a dar la espalda. Y bueno, después trata sobre la muerte de Jesús, descubrimiento de la tumba vacía y todo lo hermoso de su resurrección. O sea, esto es para tomarlo, como decía Janet, punto por punto, desglosarlo bien, pero esta última parte, estos últimos versículos, es lo que Él fue capaz de hacer por amor a nosotros. Así de simple. O sea, para mí me quedo con eso. Todo esto que sufrió, las traiciones, recuerden el beso de Judas, las negaciones, la vuelta de espalda que le da el pueblo ante Pilato, solamente por nosotros. Después todo el viaje a la crucifixión, el dolor y la gloriosa resurrección, el no encontrarlo y el que después se muestre y que los discípulos ahí, algunos, Tomás, tengo que ver para poder creer que Él está vivo. O sea, esa es una parte maravillosa. Y Juan lo describe y lo hace detalladamente. Y es hermoso el libro, pero cuando podamos tener el tiempo de verlo punto por punto. Pero esa es la descripción que Juan hace de la vida de Jesús, que con los otros evangelios se complementa para ver el panorama completo. ¿Ya? Y como decía el pastor, toca puntos que los otros no los tocan, o los tocan por encimita. Y lo ven en otra forma. O sea, la estructura de este libro está así. El prólogo, Jesús se revela al mundo, la parte que tiene con sus discípulos, esa conexión íntima, ese tiempo con ellos, y después su sufrimiento y su resurrección. Así está estructurado el libro de Juan y es sumamente práctico para leerlo y entender la vida de Jesús y poder comprender cuánto amor tiene por nosotros. Y ahora vienen las preguntas, y aquí vamos a trabajar, ¿todavía nos queda tiempo? Sí. No. ¿No nos queda nada? No nos 5 queda tiempo, minutos? nada. Estamos atrasados 1 minuto, hermano. Ay, pastor. No, pero no, pero las dejamos. Vamos a leer las preguntas. Sí. Vamos a leer las preguntas para. Carmen Gloria va a responder todas las preguntas la próxima semana. Exactamente. No voy a tener un tiempo de retirarme. Bueno, las preguntas dice, A ver, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la estructura del Evangelio de Juan? ¿Ya? Segundo, en vez de hablar sobre el nacimiento de Jesús, Juan lo presenta como el Verbo. ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta.
¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia de esa presentación para el mensaje general del libro? Dice, ¿cómo podemos usar la estructura del Evangelio de Juan para resumir el plan de salvación en una frase? Ahí está la cosa. Y la última dice, ¿qué texto o versículo de este Evangelio cree que sea el más útil al momento de explicar el plan de salvación? No me digan Juan 3:16, porque ese ya lo saben. Pero de este libro hay más, hay muchos. Ya, súper. Ahora, vamos a hacer entonces, no lo vamos a responder ahora, no. Lo que yo voy a hacer, voy a subir la diapo al, al, al WhatsApp del estudio bíblico. Me parece que todos nosotros, no sé si, me parece que la hermana Janet todavía no está en el, voy a subirla también. No, me parece que ninguna de las dos está. Ah, ya. Ya, entonces la hermana Janet la vamos a incluir. Pero, a ver, hagamos lo siguiente, ¿qué les parece? A ver, escuchen, por favor, escuchen. Eh, escuchen, por favor. A ver, los hermanos que todavía están conectados, la hermana Grace, no se me queden dormidos, por favor. Vamos a contestar en el WhatsApp. Ya, yo voy a colocar las preguntas y vamos a contestar todos en el WhatsApp, ¿ya? Entonces, no importa que se llene el WhatsApp, no hay problema. Entonces, la próxima semana, la hermana Carmen Gloria nos va a hacer un pequeño resumen. De la respuesta. Aplaudan, por favor, aplaudan. Sí, por supuesto, bravo, bravo, bravo. Bravo. Bien, bien, bien. Entonces, muy bien, ¿no es cierto? La Karina coloca una carita feliz ahí, excelente, excelente. Entonces, la hermana Carmen Gloria vamos a empezar, Carmen Gloria, con las respuestas, pero la respuesta todos vamos a apoyar en el WhatsApp No, del dice estudio bíblico, ¿ya? ¿Estamos, Franco? Súper, entonces, ahora, lo que yo recomendaría que leyeran el Evangelio de Juan, léanlo. Ya empezamos con problemas, ya. Estaba todo tan bonito hasta ahora. Lean el Evangelio de Juan, tiene 21 capítulos, o sea, 5 por 4, 20. Si leen 4 capítulos, lo leen antes del próximo martes. Tienen que empezar hoy día. Cuesta parar después, así que... Usted dijo todo el Nuevo Testamento. Sí, pues sí. Bien, muy bien, muy bien. Pero puede adelantar. Tú haz el clic. Muy bien, vamos a ir terminando entonces. Agradecemos nuevamente a los que están acá en el templo y a los que están allí, ¿no es cierto?, conectados. Vamos a terminar orando. Agradecer a la hermana Maricruz también, ¿no es cierto?, por el estudio bíblico, el detalle, ¿no?, que ella nos entregó. Así que les desafiamos. Con lo que decía nuestra hermana Janet, efectivamente es una panorámica general, ¿no es cierto?, que estamos haciendo de cada libro. De eso se trata, ¿no? De que veamos el aspecto práctico también de todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Así que estamos especialmente, por ejemplo, para mi hermana Silvana o para Franco, ¿no es cierto?, que tienen menos experiencia en el estudio bíblico, la idea es que ellos y otros hermanos también que están conectados, que ellos puedan, ¿no es cierto?, tener bueno, nos sirve a todos, ¿no? Porque, como decía Maricruz, de repente uno tiene una visión, digamos, no tiene la visión panorámica, sino que va leyendo de a poco. Entonces, esto nos va dando una visión panorámica de cada libro del Nuevo Testamento, que es tan importante. Oremos. Señor, te damos gracias por estar acá. Gracias nuevamente, Señor, por la enseñanza, por tu palabra, porque tu palabra ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, queremos orar por aquellos que queriendo estar no pudieron estar. Te rogamos que tú les bendigas, que tú traigas, Señor, sanidad, tú traigas paz a los corazones y a las vidas. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados. Y te rogamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo para ser bendecidos, sea un tiempo, Señor, para ser edificados.
Sigue tú trabajando, Señor, en medio nuestro para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, abran entonces su micrófono para ir ya terminando, hermanos, hermanas. A ver, ahí voy a colocar en la pantalla para que los vean. Ya, abran sus micrófonos nomás para que puedan despedirse. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Eso, allá tienen. Chao. Bendiciones, pastor. Chao, Bendiga. chao, bendiciones. Oh, no, María. Ahí están en Chao, mar. chicos. Grace, que el Señor les bendiga, hermano Juan, José, Bendiciones, pastor. bendiciones. ¿Quién? Oh, la hermanita Gómez, Pastor Castillo. No, son peligrosas. Sí, por eso las hemos separado, pero Caíste en el medio, lo siento. Dice, ya desde años que venía a perdí los estudios clínicos, me dice, pero ahora no está y me dijo. ¿Dónde, María? Ahora no está y me dijo. Chao, Tonito. Chao, chao, bendiciones.